Entonces, ya estuvimos viendo la convolución y todas sus propiedades. Ya vimos entonces que la convolución es la respuesta, nos proporciona la respuesta del sistema a cualquier entrada x de n. Y esa es entonces a través de encontrar la convolución de mi señal de entrada x de n con mi respuesta al impulso. Entonces ya vimos que esa respuesta al impulso es conmutativa. También vimos que es asociativa y es distributiva, y eso entonces se traduce que cuando yo tengo dos sistemas en cascada, entonces eso es equivalente a tener un solo sistema donde tengo la convolución de H1 y H2, donde son esas sus respuestas al impulso independientes de cada uno de esos sistemas. Y también vimos que realmente por ser conmutativa, pues no importa si hago, si primero pongo H1 y después H2 o al revés, sigue dándome exactamente la misma respuesta. Y también ya vimos que cuando tenemos dos sistemas en paralelo, entonces eso significaría que alimento en paralelo x de n y sus salidas las sumo. Eso es equivalente a sumar las dos respuestas al impulso de los sistemas independientes. Vamos a ver algunas otras propiedades de la convolución. Bueno, además de estas que ya vimos, que es la distributiva, la asociativa y la conmutativa, también mencionamos ya la identidad de la convolución, que es el impulso unitario. Entonces, cuando yo hago la convolución de x de n con el impulso unitario, eso es igual a x de n, y también la del retardo, que si yo hago la convolución de x de n con el retardo, con el impulso unitario retardado por n0 muestras, eso es igual a tener de nuevo x de n solamente retrasado por n0 muestras. Pero además de eso, también la respuesta al impulso unitario nos puede dar alguna información extra. Por ejemplo, yo puedo definir que si el sistema lineal e invariante en el tiempo es causal en base a su respuesta al impulso. Ya habíamos visto que un sistema discreto en el tiempo es causal si solamente depende de las muestras presentes y pasadas de la señal de entrada. Es decir, si no tiene ningún adelanto dentro de su ecuación, su regla que nos define el sistema, entonces eso significa que es un sistema causal. Esta misma causalidad yo la puedo definir en términos de la respuesta al impulso unitario. Considerando entonces que yo tengo un sistema que es lineal e invariante en el tiempo, si es lineal e invariante en el tiempo, entonces su salida va a ser la convolución de la respuesta al impulso con x de n, donde x de n es mi señal de entrada. Si yo considero solamente una muestra en particular, que es y de n0, si considero esa muestra en particular, entonces mi sumatoria se vuelve a la sumatoria de menos infinito hasta infinito de h de k por x de n0 menos k. Y puedo yo dividir esta sumatoria en dos, una sumatoria que va desde menos infinito hasta menos 1 y otra sumatoria que va de 0 hasta infinito. Si considero esta sumatoria que va de 0 hasta infinito, pues esta justo estaría tomando en cuenta n0 y todas las muestras anteriores a n0, las muestras pasadas. Pero si considero esta segunda sumatoria, entonces esta sumatoria va a ser h1 por x de n 0 más 1 y así. Es decir, todas las muestras futuras, algo que aún no llega cuando estoy considerando el punto n0. Entonces, eso es lo que significa que como yo ya sé que un sistema es causal, si no considera adelantos, si no considera muestras futuras, entonces, por lo tanto, no debería de existir. Y si no existe, entonces debería de ser que h de k solamente está definida para valores desde k igual a 0 hasta infinito. Entonces yo puedo definir ahora que un sistema lineal e invariante en el tiempo es causal si su respuesta al impulso
satisface esta condición que es H0, perdón, H de n es igual a 0 para todas las n's menores que 0. Es decir, un sistema LTI es causal si y solo si su respuesta al impulso es 0 para todos los valores negativos de n. Entonces, de esta manera, si yo obtengo la respuesta al impulso del sistema y esa respuesta al impulso solamente está definida para los valores de n mayores o iguales a 0, entonces significa que mi sistema es causal. Entonces, eso también me lo dice la respuesta al impulso. Y entonces ya para cuando yo tengo un sistema lineal y causal, lineal e invariante en el tiempo y causal, entonces su respuesta al impulso ahora estaría solamente definida desde k igual a 0 hasta infinito. Es decir, ya no considero el menos infinito hasta el menos 1 porque ya estaría considerando que el sistema es causal. Entonces, si yo ya de entrada en un problema yo sé que mi sistema es causal, entonces si es causal ya puedo decir que su respuesta va a ser la convolución, pero ya no desde menos infinito hasta infinito, sino solamente desde 0 hasta infinito. Entonces consideremos, vamos a ver un ejemplo, cómo podemos encontrar la respuesta del sistema a una secuencia de entrada dada. Yo tengo entonces que mi sistema es lineal, invariante en el tiempo y además es causal. Y eso lo sé porque tengo entonces h de n es igual a 0.9 elevado a la n por el escalón unitario. El escalón unitario ya sé que su característica del escalón unitario es que es igual a 1 para todos los valores de n mayores o iguales a 0 y es 0 para todos los demás. Entonces ya de entrada aquí, este impulso unitario va a ser igual a, va a ser para un sistema causal o está describiéndome un sistema causal porque todas sus salidas, porque su respuesta al impulso solamente está definida o solamente es diferente de 0 para todos los valores de n mayor o iguales a 0. Entonces, si yo quiero determinar su salida, entonces lo voy a obtener a través de el impulso unitario. Perdón, a través de la convolución. Y la convolución entonces me dice, ya porque es causal, ya puedo ya ponerlo de esta manera. Sin embargo, aquí yo estoy escogiendo tener x de k por h de n menos k. Entonces, ya sé que h es solamente, es diferente de 0 para todos los valores de n mayores o iguales a 0. Pero la que me está definiendo los límites de mi sumatoria va a ser x de k, porque x de k es el escalón menos el escalón en n menos 10. Y eso entonces significa que yo tengo un escalón unitario que si empieza en 0, y a eso le voy a restar un escalón que empieza 10 muestras más tarde. Entonces, cuando hago la resta de estos dos, pues entonces me va a quedar solamente una ventana de muestras que van del 0 al 9. Entonces, por eso los límites de mi sumatoria ya no van de 0 hasta infinito, sino van de 0 a 9 y en este intervalo x de k es igual a 1, que es esto. Y eso lo voy a multiplicar por h de n menos k, que sería entonces 0.9 de n menos k por el escalón en n menos k, que es justo mi respuesta al impulso. Ahora yo puedo separar este punto 9 como punto 9 a la n multiplicado por punto 9 a la menos k. Este valor de punto 9 a la n ya es independiente de mi variable de la sumatoria, por lo
tanto yo puedo sacar de la sumatoria el 0.9 a la n, sería, multiplicaría la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de 0.9 por menos k por el escalón en n menos k. Y esa entonces sería mi respuesta al impulso. Pero exactamente cómo se ve esa respuesta al impulso, o puedo encontrar una forma cerrada, es decir, una expresión algebraica que ya me diga exactamente cómo es esa respuesta al impulso. Bueno, para eso vamos a introducir primero lo que es la serie geométrica. La serie geométrica es una serie que vamos a estar utilizando todo el tiempo, entonces sí les recomiendo que esta sí la tengan siempre ahí cerca de ustedes, porque la utilizamos todo el tiempo, y eso es cuando nosotros que estamos haciendo la suma de potencias de X. Entonces yo tengo la sumatoria desde k igual a 0 hasta x de k de n mayúscula. Esa sumatoria converge a 1 menos x a la n más 1, donde n mayúscula es el límite de mi sumatoria, más 1, entre 1 menos k, siempre y cuando x sea menor que 1. Si el valor absoluto de x es menor que 1, entonces sí converge a esto. En caso de que el valor absoluto de x no sea menor que 1, entonces ya no puedo decir que esto es igual o converge a este. Y cuando tengo la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x de k, entonces a lo que converge es a 1 entre 1 menos x. De nuevo, siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Entonces esta serie la podemos utilizar aquí porque nosotros tenemos aquí una sumatoria de 0.9 a la menos k. Entonces eso correspondería a una serie geométrica. Pero entonces nosotros aquí vamos a depender de estos valores de n y menos k para saber realmente de dónde a dónde va la sumatoria. Porque podemos tener en estos casos, este es mi x de n, que es justo x es el escalón menos el escalón retrasado por 10 muestras, por eso es que quedan estos 10 unos y todos los demás son ceros. Y en esta es mi respuesta al impulso unitaria, que sería 0.9 a la n por el escalón, entonces porque está multiplicada por el escalón, por eso es que todas las muestras menores que 0 son, para n menores que 0 o n negativas son 0, y para el resto pues está 1, que sería 0.9 a la 0, sería el 1, luego sería 0.9, luego sería 0.9 al cuadrado y así sucesivamente, y eso siempre se va a ir haciendo más pequeño. Mi salida entonces sería, la salida al sistema sería esta, pero ya habíamos dicho que la convolución lo que va pasando es que yo tomo una secuencia, la reflejo y la voy empezando a retrasar por k muestras. Entonces, si yo tomo esta muestra y la reflejo, entonces ahora tendría aquí en el 0 el 1 y aquí tendría todos los demás 10 unos. Cuando tengo n igual a 0, menores a 0, entonces sucede que estos no se traslapan para nada. Entonces voy a tener ese caso. Cuando n sea menor que 0, entonces eso significará que no hay un traslape entre x de n y y de n, por lo tanto y de n va a ser igual a 0, que es lo que vemos aquí. Para todos los valores de n menores a 0 es 0. Pero luego para los siguientes va teniendo esta forma, y eso es porque entonces yo tengo que separar en este segundo caso, que es cuando n está entre 0 al 9. Cuando n está entre el 0 al 9, entonces eso va a ser igual a esto, que es 0.9 elevado a la potencia n por la sumatoria desde k igual a 0 hasta 9 de 0.9 a menos k.
Y eso podemos utilizar entonces la serie geométrica, y con la serie geométrica entonces ya sé que eso sería igual a 1 menos 0.9 menos a la menos n más 1, donde aquí va el valor de n, iría el valor de n, ¿por qué? Porque es el tiempo en el que se están traslapando. Aquí, por ejemplo, para que n igual a 0 solamente se traslapan en una muestra. Para n igual a 2 ya se traslaparían en dos muestras y así sucesivamente. Entonces, ese valor va a depender del valor de n que esté calculando. Y después el siguiente caso sería para n mayores o iguales a 9, donde entonces ahí ya, ya se están traslapando en más muestras, porque esta es una secuencia infinita. Aunque aquí ya parezca que estos se van haciendo ceros, no, realmente es 0.9 a la 50, sigue dándome un valor distinto de 0. Entonces, perdón. Entonces aquí sí ya puedo tener un intervalo bien establecido. ¿Por qué? Porque cuando se traslapa, cuando n ya pasó el 9, entonces ahora esta ventana ya está completamente traslapada con esta. ¿Por cuántas muestras? Justo por 10 muestras. Entonces, cuando ya pasó el valor de n igual a 9, que sería este siguiente caso para las n mayores que 9, entonces mi sumatoria sí ya toma el valor solamente desde k igual a 0 hasta 9. Y esto entonces sería, de nuevo por la serie geométrica, esto, pero ahora donde ya tengo un valor específico para n, que sería 9 más 1, que sería el 10. Entonces, así puedo entonces ya dejar determinada mi salida del sistema y de n, que sería igual a 0 para todas las n's menores que 0. Para n's entre 0 y 9, entonces sería aquella otra fórmula donde sí depende del valor de n. Y para n's mayores que 9, perdón, aquí entonces, para n's mayores que 9, entonces ya me estaría dando eh, este valor, donde entonces la n ya toma un valor específico, porque aquí sí ya son siempre 10 muestras las que están siendo traslapadas. Y entonces ya mi forma final tomaría exactamente este. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda o pregunta, chicos? No, maestra, si se entiende. Perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ahora lo que yo quiero que ustedes hagan es la convolución de estas dos secuencias de entrada, donde entonces tengo la secuencia, tengo mis dos respuestas al impulso unitarias, que son H1 de n es igual a un medio a la n por U de n, que es la secuencia escalón, y H2 por un cuarto a la n por la secuencia escalón. Y lo que yo quiero es que ustedes me encuentren entonces la convolución. Recuerden que en este caso las dos secuencias de entrada, las dos secuencias respuestas al impulso son causales. Entonces eso lo pueden ayudar para ir viendo qué es lo que pasa con los límites de la sumatoria. Entonces les voy a dar unos 15 minutos para empezar a trabajarla.
Maestra, me quedó un cuarto de n por 2 a la n más 1 menos 1. Muy bien, ¿nos puedes mostrar tu trabajo? Sí, voy. Ay, bueno, maestra, es que no se quiere tomar la foto. Ok. Ah, no, ya la había tomado. Listo. Muy bien. Ya. Entonces tenemos nuestras dos secuencias y en las dos secuencias lo que vamos a tener entonces es la sumatoria de menos infinito hasta infinito de h de k por h2 de n menos k. Pero sucede que h1 solamente está definida para n's mayores que 0, entonces eso ya descarta que para cualquier valor de n menor que 0 tenga un valor distinto. Y el otro punto es que también esta h de k, esta h2 también está multiplicada por un escalón. Entonces eso significa que en realidad el intervalo que voy a tener de valores que son diferentes de n0 va a estar justo entre 0 y n. Entonces voy a tener la sumatoria de 1 de k de un medio a la k entre 1 por un cuarto de n a la n menos k. Esta n la puedo sacar de la sumatoria porque ya no depende de la k. Entonces eso me dice que esta va a ser igual a un cuarto a la n por la sumatoria de k. Y bueno, aquí te saltaste justo este paso, pero justo lo que va a pasar es entonces que me va a quedar un medio de k por un cuarto a la menos k. Que yo puedo entonces poner juntos, bueno, déjenme, me voy a regresar porque no puedo dibujar aquí. Entonces eso significa que aquí lo que yo voy a tener es que estos, el un cuarto de n se va a ir y aquí voy a tener un medio a la k por un cuarto a la menos k. Y eso yo lo puedo dejar junto de esa manera, un medio por
un cuarto a la menos 1, porque este está por menos k, a la k. Un cuarto a la menos 1 es 4, y entonces eso me daría un medio por 4 a la k, y pues eso es igual a 2 a la k. Y pues sucede que cuando sumamos potencias del 2, pues eso es igual a 2 a la n más 1 menos 1, ¿sí? Que es cuando entonces sumamos, por ejemplo, 2 a la 0 más 2 al cuadrado más 2 al cubo, eso es igual a 2 a la cuarta menos 1. Entonces, esa sumatoria queda aquí. Ahora, recuerden que aquí no puedo usar la serie geométrica porque la serie geométrica solamente converge si esto que estoy elevando a la potencia es menor que 1. El valor absoluto es menor que 1 y aquí pues es un 2, por lo tanto no se cumple, pero sí puedo usar el hecho de que las potencias de 2 convergen a esto, a 2n más 1 menos 1. Y entonces ya que tengo eso, puedo todavía expresarlo de esta manera o ya dejarlo de esta forma. Y entonces ahí ya está mi respuesta al impulso, perdón, la convolución de H1 con H2. ¿Queda claro o hay alguna duda o pregunta, chicos? De mi parte no, maestra. Ok. Bueno, entonces ya vimos que si la respuesta al impulso solamente tiene valores distintos de 0 para n mayores que 0, entonces significa mayores o iguales a 0, entonces significa que el sistema es causal. También yo puedo definir la propiedad de estabilidad del sistema LTI en base a la respuesta al impulso. Ya habíamos definido que un sistema es vivo estable si solo si su secuencia de salida y de n es una secuencia acotada cuando como entrada tengo una secuencia que es acotada. Y decíamos que una secuencia es acotada si el valor absoluto de x de n es menor o igual que m de x, es decir, puedo encontrar una constante que limita todos los valores de cada una de las muestras de x de n. Si esa secuencia de entrada llega al sistema, su secuencia de salida tiene que ser también acotada. Si es acotada, entonces sucede que es estable. Bueno, si ahora lo ponemos eso en términos de la convolución, entonces ahora decimos que y de n es igual a la sumatoria desde menos infinito a infinito de x de k por x de n menos k. Si a eso yo le encuentro, le aplico el valor absoluto, entonces voy a decir que el valor absoluto de y de n va a ser igual al valor absoluto de la sumatoria de menos infinito a infinito de x de k por x de n menos k. Y por la regla del triángulo yo sé que entonces cuando tengo esta sumatoria, esto es menor o igual que la sumatoria de los componentes, del valor absoluto de los componentes, es decir, del valor absoluto de h por el valor absoluto de x. Y entonces esto me dice esto, que entonces y de n debe ser menor o igual que la sumatoria desde menos infinito a infinito del valor absoluto de h de k por el valor absoluto de x de n menos k. Y esta, yo ya sé que debe ser menor que una constante dada. ¿Por qué? Porque desde el inicio me dijeron que la secuencia de entrada es acotada. Entonces yo puedo sustituir en esta sumatoria este valor por m de x, donde m de x es esa constante que es mayor que todos los valores de x, de cada una de las muestras de x. Y cuando tengo una constante dentro de la sumatoria, pues la puedo sacar. Y entonces me va a decir que y de n, que es la salida, es menor o igual que la constante m de x multiplicada por
la sumatoria de menos infinito infinito del valor absoluto de h de k. Entonces, para que esto me dé una constante, entonces este tendría que darme algún valor constante. Eso significa que esta sumatoria, que es la sumatoria desde menos infinito infinito del valor absoluto de h de k, debe ser absolutamente sumable, es decir, debe ser menor que un cierto valor que es una constante que es menor que infinito. Si eso sucede, entonces yo digo que la respuesta al impulso es absolutamente sumable. Si la respuesta al impulso es absolutamente sumable, entonces yo digo que este sistema es un sistema estable. Y esa es una segunda forma de definir los sistemas estables. Entonces, la primera es como ya lo hicimos en algunos ejercicios anteriormente, es que yo encuentro o supongo que x de n ya tiene un valor constante, es menor o igual que un valor constante, y entonces veo qué pasa con y de n, y si este sucede que también es menor que un valor constante, entonces ya puedo decir que el sistema es estable. Bueno, eso lo voy a traducir ahora en términos de la respuesta al impulso, como si yo obtengo la respuesta al impulso de mi sistema, entonces esa respuesta al impulso es absolutamente sumable, es decir, si hago la sumatoria sobre todo el rango donde está definida h de n, entonces si sumo todos esos valores y me dan un valor distinto al infinito, es decir, un valor constante, entonces ya puedo decir que es una serie que es absolutamente sumable y por lo tanto representa un sistema lineal invariante en el tiempo que es estable. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna otra duda, vamos a hacer dos definiciones, que es esta respuesta al impulso también puede ser finita o infinita. Si es una respuesta al impulso finita, entonces sucede que está solamente, que es diferente de cero solamente para algún rango dado. Entonces, eso significa que es distinta de cero solamente para un intervalo finito. Entonces, yo digo que esa respuesta al impulso es una respuesta al impulso finita. Y entonces todos los sistemas que tienen respuesta al impulso finita los voy a llamar sistemas con respuesta al impulso infinita, que son los sistemas FIR, que vamos a ir viendo más adelante. En la última unidad vemos el diseño de filtros de respuesta al impulso finita. Y ahí vamos a ver las características que tiene el hecho de que esa respuesta sea finita. Y otra de las consecuencias que tiene el hecho de que esta respuesta al impulso sea finita, pues es mi sumatoria, ya no va a ir desde cero hasta infinito como en los sistemas causales o desde menos infinito a infinito como los sistemas anticausales, sino va a ser entonces la sumatoria desde k igual a 0 hasta m menos 1, donde ese sería el rango donde está definida mi respuesta al impulso, multiplicada entonces por h de n menos k. Y esa entonces sería ahora mi respuesta al sistema para cuando el sistema es de respuesta al impulso finita. Cuando esa respuesta al impulso es infinita, como los dos casos anteriores que vimos, en ambos casos me da como resultado una respuesta al impulso infinita. Entonces, en ese caso, yo voy a decir que esos sistemas son sistemas de respuesta al impulso infinita y entonces mi sumatoria sí queda desde k igual a 0 hasta infinita si además de todo el sistema es causal. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta, chicos? No, No. maestra. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí para entonces empezar el martes con esto que es empezar a entender cómo puedo describir un sistema en base a su ecuación de diferencias y vamos a ver por qué necesitamos estas ecuaciones de diferencias. Y ya en base a las ecuaciones de diferencia vamos a obtener la respuesta al impulso, que hasta el momento hemos simplemente
asumido que ya tenemos una respuesta al impulso, bueno, ahora vamos a ver de dónde sale esa respuesta al impulso ya con referencia a las ecuaciones de diferencia que describen un sistema discreto. Y ya de ahí vamos a ver entonces cómo obtenemos esa respuesta al impulso para entonces ya con eso completar nuestro análisis de los sistemas discretos y empezar ya a ver la transformada Z que nos va a ayudar a hacer el análisis de los sistemas. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan antes de que terminemos la sesión? No, bueno, de mi parte no. Nada que decir. Perfecto. Muy bien, chicos, pues entonces vamos